Hola, estimados estudiantes. Esto es Dibujo Libre 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. El día de hoy vamos a ampliar la información que tenemos al respecto del tercer corte, sobre todo en las actividades que debemos realizar para finalizar con buen éxito el semestre 2021-2. Entonces, voy a compartir con ustedes la pantalla de su aula virtual de diseño de dibujo libre 2, el cual, recuerden, pues tienen un contenido relacionado con lo que sería ya el tema de perspectivas en cuanto al uso de las retículas con un punto de fuga y dos puntos de fuga y a manera superpuesta también. Recuerden, pues tienen acá, como observan, un video relacionado con esto de la escala, el detalle, de elementos de técnicas, de dibujo, de ilustración. Entonces, el webinar pasado pues se explicó al respecto de esto. Aquí tienen la sección grabada, el webinar, allí lo pueden ubicar. Vamos a abrirlo si está funcionando correctamente. Entonces, aquí ya tienen el enlace de del primer webinar del tercer corte. Entonces, ya lo pueden visualizar por allí. ¿Ok? Vamos a tener por acá también, como les dije anteriormente, contenido relacionado, material de apoyo con respecto al dibujo de un cubo con perspectiva en 3 puntos de fuga. También la perspectiva aérea y relacionada también con los 3 puntos de fuga. Y material que coloqué con relación a lo que serían técnicas de dibujo, un poco para complementar esta parte. Recuerden que tienen la actividad de un 20%, de un primer 20% del tercer corte, con respecto a realizar el nombre, tu nombre, la descripción está allí dentro de la actividad, a través de 3 puntos de fuga. Recuerden que es importante apoyarse en las retículas que se realizaron el primer corte y segundo corte. Primer corte, recuerden que fue con un punto de fuga, con un punto de fuga, y la del segundo corte con 2 puntos de fuga. Entonces la manera es superponer esas dos retículas para crear 3 puntos de fuga de manera que puedan dar estos ejercicios. Igualmente va a suceder con la segunda actividad, que es la que voy a explicar el día de hoy en este webinar, que es llamada el diseño gráfico en perspectiva, dibujo en perspectiva con 3 puntos de fuga. Esto del diseño gráfico en perspectiva es un poco para lograr esa escala al detalle que queremos. Entonces, está relacionada con elementos que por lo general diseñamos en el diseño gráfico. Entonces vamos a revisarla en sus instrucciones. Le dan clic como siempre por allí. Esa actividad está pautada para entrega del 16 de febrero. Recuerden que pues para ya lo que sería febrero, mediados, pues estamos finalizando lo que es el semestre 2021-2. Entonces esa actividad está pautada para ese día miércoles. Aquí yo les digo, estimados estudiantes, vamos a cerrar de aquí un poquito el video para que pueda cargar el internet un poco mejor. Entonces, para esta actividad última de perspectiva, deben entonces realizar una composición que es referida a contenido visual, que es representativo muy del diseño gráfico. Entonces, puede ser diseños tipográficos, logos, diseños editoriales, de repente colocación de revistas, libros, catálogos. Puede ser también la descripción gráfica de un stand de exhibición que contenga varios materiales allí, como material POP, tarjetas, carteles, a lo mejor son medios a nivel de fotogramas, de neones, etcétera, afiches. Bueno, todo lo que, digamos, puede ser representativo, como les digo, un contenido visual que represente algo del diseño gráfico. Y pueden basarse en estos diferentes
en estas diferentes alternativas. Hacer un collage de esto pudiera también hacerse. Todo esto entonces organizado bajo una temática, si se quiere, del mock-up, del montaje, del collage, teniendo coherencia, por supuesto, en la escala que vamos a utilizar. Por eso estoy diciendo que si vamos a mostrar este tipo de elementos, entonces es una escala al detalle, y que debe estar entonces proporcionada, cada elemento que se muestre, proporcionada con lo que sería la ergonomía, lo que sería la antropometría en cuanto a figura humana. ¿Sí? Esas proyecciones que se hacen a través de esos puntos de fuga, pues deben estar totalmente proporcionados, y por ello es recomendable el uso de las retículas que anteriormente se realizaron. ¿Por qué? Porque ya pues allí tenemos ciertos módulos que podemos manejar a través de alturas, de dimensiones, de anchos largos, que se refieran a la escala real para llevarla a una escala que sirva dentro de lo que es el formato que se va a utilizar. ¿Ok? Aquí también les menciono que una solución para esta composición es imaginarse en un espacio interno, como en una oficina de un diseñador o su oficina ideal de diseño, con todos estos recursos, con todo este quizás portafolio que se haya desarrollado, eh, con un mobiliario donde se exponen ciertos trabajos hechos por diseñadores gráficos como ustedes. Entonces, es una composición, por supuesto, insisto, en la escala de detalle. Entonces, esa composición se va a realizar en un formato A3 o doble carta, o lo que es llamado también tabloide. La composición debe contener técnicas de dibujo y pintura, las que manejen. Allí ustedes tienen libre albedrío, pero la idea es que también sea coherente en el sentido de esa técnica y que sea parte creativa. Pueden, por supuesto, manejar técnicas mixtas o una sola técnica, pero que esté bien desarrollada. Recuerden pues que es el último trabajo que elaboran para Dibujo Libre 2, entonces que sea lo más destacado posible en cuanto a su técnica de dibujo y pintura se refiere. Entonces, como recomendaciones, pues les coloco allí que pueden ayudarse de texturas táctiles, visuales, donde se utilice la técnica del collage, del frottage, o otra técnica que destaque. También el color, establezcan una paleta de color que sea la adecuada, que sea coherente con respecto a propiedades del color que ustedes ya manejan, ya sea colores análogos, colores con contraste, estos complementarios, de repente la significación de color cálido, frío, dependiendo también del concepto del dibujo, etc. Técnicas del trazado, de la valorización también, ya pueden hacer técnicas lineales, del puntillismo, las técnicas tonales, todas las que requieran que sean coherentes y que tengan conexión con lo que quieran expresar dentro de esa composición. Es importante y es obligatorio, definitivamente sí, porque sí, el uso de las retículas, de las perspectivas que se realizaron en el primer y segundo corte. Vuelvo a insistir en esto, como base para el ejercicio, para realizar el ejercicio. Las van a superponer para lograr el efecto de 3 puntos de fuga. Recuerden que en la línea horizontal, pues ustedes van a tener 2 puntos de fuga ya establecidos, gracias a que se realiza esa retícula de 2 puntos de fuga con un ángulo de 60-30, entonces allí hay una variedad, o va a establecerse en el dibujo de por sí una variedad, unas vistas diferenciadas, quizás asimétricas, pero ya allí va a haber como especie de movimiento, va a haber ritmo, entonces la riqueza de la composición va a ser más de ganancia para ustedes, para la composición. Y por supuesto, superponer la retícula del punto de fuga, de un punto de fuga, puede ser que la coloquen en una vista hacia abajo, desde la parte cis, por la parte de abajo de la retícula de 2 puntos, o la pueden colocar superpuesta en la parte de arriba, donde haya pues una vista aérea de ese punto de fuga, donde parta de allí, se me ocurre,
O sea, pueden tener diversos movimientos o girar las retículas. Eh, entonces, eso va a criterio de ustedes, de lo que quieran mostrar. Para el cumplimiento de la actividad, es bueno elaborar entonces una presentación, ¿sí? Una buena presentación del dibujo de perspectiva en 3 puntos de fuga, que esta va a ir montada en la web a manera de, como si se quiere, como un libro, como una especie de guía de cómo es el proceso de elaboración para el, para el dibujo en 3 puntos de fuga, cómo se realiza. Entonces, es una presentación que va a estar compuesta de una portada que sea creativa, que identifique la institución, que los identifique a ustedes, pueden colocar hasta un título también representativo, eh, colocan la fecha, y bueno, el nombre de la materia, dibujo libre 2, por lo menos le dan crédito a ello. De repente me pueden colocar el nombre mío para que puedan saber los que van a visualizar quién es la que les mandó este trabajo, por decirlo de alguna manera. Pero la idea es que esa portada pues los identifique sobre todo a ustedes en su buena elaboración, que yo sé que va a ser así, de la elaboración de un dibujo en perspectiva en 3 puntos de fuga. Y por supuesto con la temática del diseño gráfico. Luego de la portada van a incluir de 9 a 10 fotografías con un buen encuadre donde se observa el proceso de elaboración. Entonces, es bueno que tengan unas fotografías del inicio, del intermedio y del casi final del dibujo, donde se observen los materiales de dibujo, las técnicas de pintura utilizadas. Otra imagen o imágenes del uso de las retículas, y sobre ellas el encuadre de la proyección de esas composiciones. ¿Ok? También otras fotografías de ustedes haciendo la elaboración de su composición. Traten de que no sean pequeñas, que sean representativas, por eso digo de un buen encuadre. Fotografías del detalle de la composición también es válido. Entonces que sean, como les digo, distribuidas entre de 9 a 10 fotografías en una presentación quizás que tenga 10 páginas, por decirlo. Otra cosa que es bueno que esté dentro de esa presentación es que haya una descripción técnica y escrita que apoye, por supuesto, esas fotografías, es decir, qué es lo que está pasando en cada proceso de elaboración que ustedes están haciendo allí. Lo que se observa en cada fotografía, como les dije acá, se requiere entonces también que tenga una buena diagramación, que haya una relación con la imagen fotográfica y el texto que van a escribir. El texto no debe ser un texto muy largo, sino una simple descripción de lo que está sucediendo ahí, qué se observa. Es bueno decir qué materiales utilizaron, de repente utilizar qué técnica se utilizó, a nivel técnico, si es, por decir, si es un collage, o si conocen la técnica del puntillismo, con técnica de color, de lápiz de color, o con acuarela, y bueno, hacen una breve descripción allí de cómo colocaron la técnica, etc. Si describen las retículas, es bueno entonces decir que bueno, se elabora en principio unas retículas de perspectivas que ayudan un poco a la dimensionalidad del dibujo, porque contiene módulos, etcétera. Entonces las muestran allí y dicen para qué funcionan, y de repente dan recomendaciones al respecto del dibujo, tal cual como hemos venido haciendo en los foros de las demás, de las anteriores actividades que se han presentado. Entonces, vean este trabajo, esta actividad, como digamos, el resumen de todo lo que se hizo, de manera que puedan aportar tanto demostraciones de dibujo, de diseño, de todas las técnicas, y por supuesto la parte de puntos de fuga, de perspectiva en punto de fuga. Debe incluir también, al final les digo, incluir en la composición final, ¿sí? Debe estar allí en esa presentación, por supuesto, ya en una última diapositiva, que
que esté sola, ¿sí? Entonces ya ese sería el diseño gráfico en perspectiva, dibujo de perspectiva de 3 puntos de fuga, que se vea ya esa composición final, ya después de haber descrito anteriormente todo el proceso de elaboración. Sí, con esa, digamos que con esa última fotografía, o ya sea que la puedan escanear o fotografiar de una buena manera, un buen encuadre, como les digo, entonces la coloquen al final. Luego de que ustedes ya la tengan lista, esa presentación, independientemente puede que la hagan en PowerPoint, pueden que la hagan, no sé, en un Canvas, pueden que la hagan en un Prezi, puede que la hagan en cualquier otra, de repente si ustedes trabajan con Illustrator y hacen mesas de trabajo, pues también lo pueden hacer de esa manera, o en Photoshop también, pero la idea es que lo conviertan en archivos PDF, y luego de que lo conviertan en un archivo PDF, lo van a subir no en esta actividad como tal, sino es que lo van a subir en una plataforma web. Puede ser el Issue, voy a abrirlo por acá, puede ser el Flicknaps, ¿ok? Que son plataformas, o si tienen otras que sea, que sea gratuita, son plataformas donde ustedes pueden subir algo parecido a libros o guías o cosas digitales, elementos que son de repente manuales, etcétera, que les da esa sensación de revista digital. Entonces, una vez, como digo, van a tener 10 páginas más o menos, entonces va a ser como una especie de libro digital, y lo que van a hacer es, después de que lo suban, es que cualquiera de estos programas les arroja un enlace, ¿sí? De manera que ese enlace es el que van a colocar dentro de la actividad, ¿ok? Ya vamos a ver cómo se nos ve aquí esto. Si no, o sea, a ustedes, sobre todo si están en el rol de estudiante, yo estoy en el rol de profesora, yo tengo otra, digamos, otra visión de la actividad. Es decir, entonces como estudiante se les va a ver, vamos a ver si cambia rápidamente. Ok, a ustedes se les ve más o menos de esta manera. Entonces tienen toda la descripción de la actividad. Por favor no dejen, les coloco ahí, que no dejen para último momento, porque tienen que hacer varios procesos. Recuerden que tienen que, aparte de hacer la composición, luego tienen que hacer la presentación en una manera de libro, de revista, como ustedes quieran, o un catálogo, como lo quieran expresar y conceptualizar esa presentación. Recuerden que luego tienen que guardarlo como PDF y luego subirlo, entonces hay que tener cierto rango de tiempo para hacer esa actividad, ¿no? Por eso les digo, no lo dejen para el último momento de que, ay, tengo que entregar la actividad de dibujo libre 2, ya casi estamos por cerrar. No, traten de, por favor, de avanzar en este sentido. El valor de la actividad, 20%, es el segundo 20% del tercer corte, con un valor de 20 puntos. La entrega de la actividad es, como les dije arriba, 16 de febrero del 2022. Tienen este tutorial de Flipnap que les indica muy fácilmente cómo hacerlo. No lo voy a abrir. Ya vamos a ver las plataformas, tanto del Issue o del Flipnap. Y entonces ustedes dicen acá, una vez que ya lo tengan listo, agregar entrega, y como les digo, como van a subirlo a una plataforma externa, entonces simplemente lo que hacen es copiar el enlace y lo pegan aquí en el cuadro de texto y guardar cambio. Fíjense que no hay posibilidad de adjunto, entonces es bueno que dejen el enlace. Entonces, si nos vamos a revisar el FreeSnap, por ejemplo, ustedes pueden crear un login, ¿sí? Yo lo tengo por aquí asignado, voy a entrar con mi Google. Esto es más o menos lo que se hace. Y esperan a que cargue y luego les dice que van a crear una revista digital. Por allí está contenido, no es difícil, no es complicado. Simplemente pueden entrar con un correo ya asignado que tengan de Gmail u otro correo.
Vamos a ver qué pasó. Ok, a ver, aquí tengo varias cuentas ya va, que me está saliendo las cuentas que manejo de Gmail, entonces por eso se va a ver como un cuadro allí. Ok, sí, Flickmax. Ajá, ya me dice que espera un momento. Ok, entonces allí pues una vez que vincula el correo de ustedes, entonces aquí abre pues un login. Y bien, bueno, yo ya tengo mi usuario, ¿ok? Entonces ustedes pueden crear un PDF. Por ejemplo, yo tengo aquí uno colocado, vamos a revisarlo. Aquí le coloqué, en el anterior decía aquí, new folder, nueva carpeta. Aquí ustedes pueden subir cualquiera de sus eh, libros digitales. La idea es que quede de esta manera. Yo subí un portafolio de demostración que tengo por allí. Entonces queda de esta manera así de esta presentación. Entonces le dan clic por allí. Ok. Entonces tienen estos. Ya estas son cosas de alguna manera que ya tienen bastante tiempo conmigo, pero a manera de presentación, como les digo. Luego que ustedes tienen esto por acá, ustedes pueden compartir esta, su, su catálogo, su revista, como sea que quieran denominar su entrega de Dibujo Libre 2. Entonces pueden, creo que si no recuerdo, colocan acá, también creo que les da como un enlace para pegar, copiar y pegar esto, y simplemente pues colocan esto de acá. Pueden hacer lo siguiente, seleccionarlo y irse a este icono que se llama enlace y volverlo a pegar, que eso es prácticamente lo que yo hago en la mayoría de las cosas, y que abren una ventana nueva. ¿Sí? Entonces ya prácticamente está vinculado para abrirlo. Cuando ustedes le dan cambios, vamos a ver si a mí me sucede eso, porque estoy como rol de estudiante. Yo creo que sí queda grabado por aquí. Vamos a ver. Entonces tengo esto acá, mire, me queda así y le abro por acá. Entonces va a aparecer, tienen que cerciorarse que les abra. Y cualquier cosa, pues me están comentando, por supuesto, en el Telegram o en el foro de dudas. ¿Ok? Eso en cuanto al final. Si quieren, si de repente se les hace incómodo también, pues está este issue, que es lo mismo también a través de un login. Yo ya también lo tengo establecido. Pueden subir su PDF, ¿verdad? Les va a pedir un correo o una cuenta vinculada. Entonces pueden también subir un elemento allí, lo que hacen es colocar. El FlexNAP me parece más sencillo, menos pesado, entonces por eso pues hago la prioridad que pueden hacer esto por acá. ¿Ok? Entonces esa sería la manera de cómo ustedes van a realizar su actividad, esta segunda actividad del tercer corte. ¿Ok? Bueno, por acá yo les quería mostrar también algunas ideas de cómo se pudiera resolver el, algunas ideas de dibujo, pues, de composición, con respecto a
3 puntos de fuga y bueno, la idea del tema con respecto a un área en específico de diseño. Aquí no me cambió, aquí. Bien, por acá de Parramón pues tenemos esto del libro del dibujo, el gran libro del dibujo. Bueno, estaba revisándolo de casualidad, pero entonces encontré algo como esto. Recuerden que esto es una vista aérea de un espacio interno, si se quiere. Entonces la idea, pues, es aparte de, pues, de tener un solo punto de fuga, pues, pudiéramos tener los 2 puntos de fuga adicionales a través de la otra retícula de 2 puntos de fuga y mostrar elementos mobiliarios con respecto a material. Básicamente, pues, es un estudio quizás de dibujo, pero la idea es que también se complemente con los 2 puntos de fuga adicionales para que haya una sensación, quizás puede ser también de vistas aéreas, que también se proyecten vistas laterales con respecto a elementos internos, a mobiliario, como bien habla allí, como elementos del diseño gráfico en ese sentido, etc. Esto por un lado. Por el otro voy a mostrar otros ejemplos, bueno, recordándoles que es el básico del punto de fuga, ¿sí? De un punto de fuga. Luego desarrollamos 2 puntos de fuga también a través de un espacio interno y fíjense que podemos lograr tanto escalas monumentales como escalas al detalle, que eso es el recorrido que hemos tenido durante el semestre, y también que podemos lograr a través de 3 puntos de fuga mostrar elementos más al detalle, tanto de 3 caras, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos el detalle quizás de un mobiliario donde aparecen más en realidad 3, 4 puntos de fuga, ¿ok? Entonces allí también podemos significar esto. En el caso de esta ambigüedad en el dibujo, pudiéramos también tener este estilo de dibujo en cuanto pues a sacar varias vistas, pero que se vea, a pesar de que pudiera ser incomprensible o imposible, como bien dice aquí la descripción, tienen una coherencia en cuanto a proyecciones de punto de fuga y por supuesto de proporción, también de técnica, de valor en cuanto a sombras, iluminación, de color, etcétera. Entonces es una buena propuesta quizás para los que quieran destacarse un poco más en cuanto a lo que es el uso de puntos de fuga, o sea, una manera más creativa, pues. Otro ejemplo que quería mostrarle aquí es el desarrollo quizás un poco de lo que son las figuras que tienen círculos, que son con circunferencias. Entonces el desarrollo también de los elementos, de cómo están, si se quiere, inscritos dentro de un cuadrado y se va desarrollando el círculo. Y fíjense que el círculo como tal se deforma, pero sigue teniendo ese significado, esa connotación, esa pregnancia que es de elemento circular. Entonces también es una manera de cómo lograrlo a través del uso de la retícula del módulo, sacando sus diagonales, sus verticales y horizontales, y a su vez ir llenando a través de lo que es el perímetro de la, de lo que es el círculo, ¿ok? Entonces, eso que también quería mostrarles por aquí en este sentido, un poco para que tuvieran más elementos de composición con respecto a los dibujos que tienen que hacer para este tercer corte, ¿ok? Y bueno, esto queda entonces por ahora aquí, esta explicación, y bueno, por el día de hoy. Entonces vamos a culminar. Muchas gracias por su atención y los espero en el próximo webinar que tendremos la próxima semana. Muchas gracias.